Hola, buenos días a todos. Bueno, vengo a contarles un poco mi historia. Yo soy profesora en educación especial, soy graduada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La mayoría de los días de mi semana trabajo en esta actividad, realizo procesos de inclusión educativa de personas en situación de discapacidad en diferentes instituciones de la ciudad de Río Cuarto. También cuento con una beca de investigación, donde cotidianamente trabajo. Estoy terminando mis estudios como licenciada en educación especial. Realizo varias tareas durante la semana, vengo a contarles un poco esto. La verdad es que lo que a mí me gusta mucho es trabajar con niños. Sí, es una tarea que me apasiona. Con ellos trabajo, muchas veces ato cordones, seco lágrimas, abrazo a los niños cuando están angustiados. Los invito a jugar al piedra, papel o tijera. Muchas veces tengo que recordar que la diversión es lo que importa. Sí, algunas veces puedo ser un poco más autoritaria y otras veces aplicar un poco más la docencia. Otra de las actividades que realizo, generalmente la gente me pregunta si hago actividad física. Yo digo que sí, porque considero que mi trabajo es un deporte. Sí, en cierta forma es un deporte. Tomo decisiones con la mayor imparcialidad posible y en estas a veces suelo equivocarme. Sí, suelen juzgarme por equivocarme. Los invito a que me levante la mano. ¿Quién de ustedes alguna vez en su vida tomó una decisión y se equivocó? ¡Ay, qué suerte! No me siento sola. 2 manos me levantan algunos. ¡Qué lindo! Bueno, es muy bueno eso. ¿Les cuento algo más? Soy árbitro de fútbol. Sí. Y la verdad que la tarea más difícil es tener que tomar decisiones en fracción de segundos y que sea la correcta. Sí, eso es. Algunos entienden, algunos jugadores, técnicos, entrenadores, entienden que el error es parte de nuestro trabajo. Nos reconocen como tal y hay otros que les cuesta un poco más. Como árbitro, nosotros reconocemos nuestros errores en muchas ocasiones. En otras nos cuesta un poco más, obviamente. Pero la culpa siempre la tiene el árbitro. Sí. En un momento, para una mitad de cancha. Cuando cruzamos la mitad de la cancha, para el otro lado. Hasta cuando cobras algo bien, está aquel, quien no fue a la cancha y alguno escuchó, por fin cobraste una, y te aplauden. Pero no, con sinceridad, lo hacen como un acto irónico, ¿no? Sí. Bueno, les quiero contar que la presión que genera el público sobre los jugadores es increíble. Pero más aún sobre la terna arbitral. Sí. El tener que tomar las decisiones en fracción de segundos y que sea la correcta es muy difícil en esto. Y en esto donde yo por ahí encuentro esto de poder conjugar la docencia con el arbitraje. Sí, porque como árbitro decido quién se queda, decido quién se va, tomo muchas decisiones, pero no como una forma autoritaria. El árbitro muchas veces tiene que tomar decisiones y no solo dentro del terreno de juego, sino detrás del alambrado. Sí. Muchas veces tenemos que recordarle a la gente esto, que la diversión es lo que importa. Más que nada, y generalmente puedo aplicar la docencia en categorías de inferiores, cuando tenemos que recordarle a un técnico que si él está gritando, es el ejemplo que le está dando el nene. Otras veces tenemos que recordarle a los papás que si van a gritar, que sea para alentar a su hijo. Porque realmente el error del árbitro no lo van a remediar y la indicación que da el técnico no va a servir detrás del alambrado. A los nenes muchas veces les podemos enseñar que golpearse, y si se golpean, es un momento para pedir disculpas, ¿sí? Para darse las manos y volver a empezar, para divertirse, porque para eso es el fútbol. La realidad es que el trato que recibo de los jugadores es enorme. De jugadores tenemos hoy en día en nuestra liga el fútbol femenino. Ahí estamos bastante de igual a igual en el trato. Pero cuando tenemos el trato de primera división es muy diferente al del resto. Sí, tenemos a aquel que simplemente te juzga por ser mujer y hasta antes de ingresar al terreno de juego. Sí, es mujer, se le va a ir el partido de las manos, olvídate, es así. Tenemos a aquel otro que reconoce que hay mucho trabajo detrás de esto. Hay mucho trabajo para que uno pueda dirigir en primera división. Y en eso reconocen el temperamento que conocen de cada uno de nosotros. La verdad es que es enorme el trato que recibimos. Algunas veces malo y otras veces muy bueno y gratificante. Sí. El control emocional
que tiene que tener el árbitro dentro del terreno de juego es muy difícil de lograr, siendo que el trato que recibimos es totalmente diferente. El árbitro tiene que tener un control emocional donde siempre tiene que tratar de responder bien al otro. En esto he aprendido a lo largo de los años que la tarea arbitral y el error es inherente a la tarea del árbitro. Es así, no hay otra. La verdad es que me pasa que antes de pitar cada jugada, uno tiene que sacarle una foto a la jugada y tiene que tomar en milésimas de segundos la decisión correcta. Saber cómo va a reanudar el juego y luego qué sanción va a aplicar. Es en eso que les cuento algo. Uno pita la jugada, ¿sí? Tenés de todo este lado la gente que te está gritando y que te está insultando, ¿sí? Pero por otro lado tenemos el jugador en el piso que se agarra el tobillo, se da vuelta de un lado para el otro, que se está muriendo del dolor. El jugador infractor, yo no hice nada. Allá tenemos al técnico, que es el técnico del que se golpeó, y que te dice, lo tenés que echar, no me caben dudas. Y el técnico del otro lado que te dice, ¿qué cobraste si no hizo nada? Bueno, es en todo eso que uno tiene que tomar la decisión correcta. ¿Claro? No, siempre me sale bien. Sí. En eso está el crecimiento o no de uno como árbitro. Me pasó que empecé el arbitraje desde muy chica y debuté en primera división desde muy chica también, con tan solo 19 años. Sí. En eso tuve la suerte de tener gente donde me formé en la Asociación Río Cuartense de Árbitros de Fútbol. Tuve un instructor, Jorge Luis Carballo, instructor nacional, donde él, como así también cada uno de mis compañeros del arbitraje, fueron marcándome cada error que iba teniendo. Y no como una forma de criticarme o de tirarme para abajo. Realmente esos que te critican en esta tarea son ellos que te quieren ver crecer. Y fue lo que fui poco a poco logrando. Sí. Y aprendiendo esto, de que el error es inherente a la tarea del árbitro. En los medios de comunicación y tecnológicos, generalmente la gente cotidianamente me pregunta, ¿qué opinas sobre la tecnología y los medios de comunicación? A ver, considero que los avances que dio la tecnología son enormes, igual que la comunicación, ¿sí? Pero también siempre pienso y los invito a que se pongan un minuto en las zapatillas del árbitro. Piensen, con tantas presiones y con todo lo que tienen que resolver en 90 minutos, tomar siempre la decisión correcta, mientras otros tienen la suerte de sacar conclusiones detrás de una cámara, donde pueden realizar la cámara lenta, hacerle suma a la jugada, mirarlo 2, 3 veces, sentados, tranquilos. Es difícil, ¿no? Sí. Y ahí recién sacan una conclusión. Bueno, el árbitro tiene milésimas de segundos, sí, solo milésimas de segundos para sacar la conclusión de esa jugada. Dentro del fútbol tenemos gran cantidad de personas que participan. Tenemos a aquellos que solo son simpatizantes, tenemos a los que son jugadores y a los que, como nosotros llamamos, están en el cuerpo técnico. Son entrenador, técnico propiamente dicho y demás. En ellos realmente veo la diferencia que existe entre aquellos que juegan y aquellos que trabajan del fútbol. Sí, lo veo cuando, por ejemplo, en las categorías de primera división, los intereses que se mueven son muy diferentes, tanto económicos como de ascenso de categoría. Porque un jugador cuando realiza un gol o cuando tiene una victoria o un ascenso, tienen realmente una corporalidad muy diferente a cuando lo veo en los pequeñitos. Esos les gusta realmente ganar. Sí, a esos, cuando pierden, uno ve el mar de lágrimas que dejan en la cancha. Así es. Y cuando ganan, se van con una sonrisa enorme. Se sacan la camisetita y la revolean para todos lados y se van a abrazar al familiar que tienen afuera. Sí. Hay una cuestión que esto mismo, que siempre me pregunto, y es ¿en qué momento uno deja de jugar para empezar a trabajar en el fútbol? Y en este mismo momento es donde yo veo, y siempre hay una cuestión que me hace mucho ruido, y es pensar en qué momento se va la honestidad de uno cuando es pequeño. Sí. Ahí me pasa
Generalmente en las categorías de inferiores es donde veo muchísimas situaciones. Hubo un día, como cualquier otro, donde un arquerito, chiquitito, 6, 7 años, estábamos en pleno partido, un jugador remata hacia el arco, el balón sale hacia afuera. Yo la verdad es que venía un poquito lejos de la jugada y fue una jugada bastante rápida. Me encuentro cerca del arquerito y él agacha la cabeza con un miedo terrible y me dice, me tocó el balón en las manos. Claro, imagínense que de este lado, como siempre, los papás gritando, arco, y del otro lado gritando, saque de esquina, saque de esquina. Bien, en ese momento le hice caso a ese arquero porque él me estaba diciendo la verdad. Le había tocado la mano. Cobro el saque de esquina. Reanudo el juego, cabezazo. Pregúntenme cómo terminó la jugada. En gol. ¿De quién era la culpa? Del árbitro. Siempre. Siempre, siempre, siempre. En esto veo una gran diferencia cuando dirigimos fútbol de primera a cuando dirigimos los pequeñitos. Los pequeñitos te invitan a jugar. Te invitan a ser parte de ese juego. De ese error honesto. Siempre se equivocan de forma honesta. Sí. En cambio, el fútbol de primera nos pasa muchas veces que tenemos que enfrentarnos ante un trabajo donde el margen de error prácticamente no puede existir. Prácticamente no puede existir. Y el disfrute no siempre tiene un lugar primordial. Creo que estamos en un momento de cambio, en un momento donde hay un montón de cuestiones que nos tenemos que empezar a replantear, porque el fútbol es el deporte más convocante del mundo. Sí. En esto siempre pienso, ¿y si erradicamos que al árbitro hay que insultarlo? ¿Y si desnaturalizamos esto de tener que todo el tiempo estar echándole la culpa al otro, exteriorizar el error en el otro? Sí. Ahí pienso en esto. El fútbol es el deporte más convocante del mundo, donde hay cantidad de personas que lo integran, pero no así mi tarea como árbitro. Es por eso que tengo un gran orgullo de defender la camiseta negra, de defender el juego limpio y el disfrute de todos. Sí. Creo que en esto, en este cambio, están implicados cada uno de todos ustedes. En esto de poder seguir errando. Realmente los invito a errar honestamente, porque esa es la verdadera esencia del humano. Muchas gracias.